qui est fait avec du verre recyclé. con Ça, c'est du verre cristalería. recyclé. C'est-à-dire c'est ce mélange, et l'an 2000 pour moi, ça va être le mélange entre l'authentique El año 2000 será et para mí le high-tech la mezcla et la modernité. Donc entre moi, el la culture, auténtico l'avenir, y el c'est pour moi un ultramoderno. laboratoire et en El même porvenir temps, es un c'est laboratorio vrai, un para mí. conservatoire. C'est à la fois conserver les métiers et à la fois Es trouver, conservar comme dans l'hôtellerie, comment y faire crear. évoluer les grands hôtels aujourd'hui, Y avec como en une la demande du hostelería, public cómo hacer evoluar la los tradition de hoteles, l'hôtellerie et la la demande du public de la modernité. tradición actual Comment de la est-ce qu'on va hostelería concevoir nos anciennes y civilisations concebir avec l'informatique, con la la robotique, informática, le la marketing robótica, qui s'est installé à el partir des marketing. États-Unis, qui a bouleversé ces 5 dernières années la mode et le business d'une façon générale. Et c'est là où je crois que il y aura des grandes aventures Es ahí donde habrá décentralisées muchas de la aventuras France, que d'Italie, saldrán de Francia, de et Italia que pour l'Amérique du Sud, y para la América del pour Sur l'Argentine, y para c'est Argentina aussi le moment de devenir des pays es el centres de momento mode. Et je crois de que les stylistes volverse comme nous, centros nous n'allons pas mundiales de la rester moda. sur place. Nous allons de plus en plus voyager. Et là, il y a une grande chance de construire entre nous la révolution de cette prochaine Es la décennie. nueva C'est-à-dire revolución, des es la nouvelles creación, entreprises nuevas avec empresas plus de mouvements, con más des gens, movimiento des capitaux. de gente, Et c'est capitales, ça aussi qui va modifier y es lo que la mode. va a modificar la moda. Muy importante porque está muy claro y lo vivimos todos, las palabras de mi gran amigo Olivier Lapidus aquí en París, París 99, y viviendo una jornada muy especial. Su colección, su fiesta, como estamos viendo las imágenes de Olivier Lapidus, su colección. Olivier, ¿cómo es un jour, cómo es un día en tu vida? A la matin, de déjeuner, après le manger, ¿cuántas horas le trabajas por día? ¿Cuántas horas trabajas por día? ¿Cuántas horas? ¿Cómo es tu día de trabajo? Alors, eh bien, il n'y a pas une journée qui soit la même. No hay ni un solo Demain, día je prends l'avion igual. pour le Kazakhstan. Mañana me voy al Kazajstán. Aujourd'hui, je suis avec le plus grand coiffeur, le plus grand Hoy estoy dessinateur, con le plus grand homme el más orchestre famoso de l'Argentine hombre orquesta de qui est avec Argentina. moi. Ce soir, je peux avoir 2 dîners. Quelquefois, j'ai Esta 2 noche tengo déjeuners. 2 cenas. Le temps est trop petit. El tiempo no da de C'est pour ça sí. que je te parle de Es por eso que te hablo l'accélération de la aceleración dans nos métiers, de l'accélération de tous les phénomènes, de todos los autour de nos fenómenos, métiers, que ce soit l'industrie, les la finances, industria, regarde financia, le- la bolsa, le marketing, le merchandising, tout est en train d'exploser. Donc, todo nos está journées explotando. aujourd'hui, c'est de plus en plus de rencontres, de plus en plus de voyages. J'ai beaucoup de mal à rester en France. Hay de más en más viajes, de mucha dificultad en quedarme en Francia porque me muevo mucho. Ahora con las computadoras, conferencias satelitarias directamente y quedarnos al contacto de los clientes y de los países que se van a desarrollar. Hay que estar presente en Nueva York, a Buenos Aires, París, o puede ser al otro lado del mundo, en Kazajstán. Quizá pasado mañana Rusia va a rebotar. Mis días son todos esos viajes, todas estas citas que tengo. Somos hombres de viaje. Lo más bello de son las citas, los encuentros entre nosotros. Monsieur Olivier, merci. Una última pregunta es que en la Argentina queremos que nazcan inversores para que los proyectos que vamos a hablar la nuit, que se pueda cristalizar, que muchísimos argentinos inversores que quieren tener esta marca, este hombre que es un talento de la moda, también sea posible. Yo vine porque hay una satisfacción personal de aquí a arribar a París, saludar y también hablar para proyectos muy importantes. Estoy seguro que hay profesionales en Argentina. Estoy seguro que hay una industria potente. Y sé que en estos 5 años que de venir habrá alianzas estratégicas donde la Argentina ha llegado como Italia hace unos años a un estadio que necesita
este aporte cultural, esta valorización de este diálogo de los grandes estilistas, designers franceses. Pienso que Argentina tiene interés en venirse un centro de interés y hacer venir estilistas extranjeros para crear un centro internacional en Argentina con influencias diversas, y hay alianzas a crear. Nosotros soñamos que Argentina se venga un centro, y por qué no a partir de Argentina. Esto es el proyecto de final de siglo y del siglo que viene. Es Olivier Lapidus, su mensaje, su moda, París 99. ¿Qué te falta poner? ¿Batería? Cassette. Me falta poner cassette. Yo le voy a dar el shampoo de Argan.